en el capítulo 1 de Josué. Antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, por tus grandes bendiciones. Tú eres bueno con nosotros, nos concedes la vida, nos das la salud suficiente, Padre, para poder venir aquí a este lugar designado para la adoración de tu nombre. Padre, te damos las gracias porque nos provees de trabajo, porque cuidas a nuestros hijos en la entrada y en la salida. Padre, te damos gracias por tu palabra, que podemos recurrir a ella en el transcurso de la semana y enterarnos de lo que tú requieres de nosotros. Padre, en este momento que hemos separado para la meditación de tu palabra, te pido que, como has prometido, Padre, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que las palabras expuestas no sean un ruido solamente, sino que realmente pongamos atención a tu santa palabra y tomemos decisiones que nos lleven a un mejoramiento, a un cambio para bien cada vez más, Padre. Te pido que nos des sabiduría para entender lo que tú requieres de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos motive a esforzarnos, Padre, y que con valentía asumamos tu palabra. Obra a través de nosotros, obra en nosotros a través de tu Espíritu, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y forma convicciones en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos Josué capítulo 1 y como introducción vamos a pensar un poquito en el contexto de este capítulo, de este libro. Los primeros versos nos hablan del contexto. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, los primeros versos nos dicen que Moisés había muerto y ahora Josué era puesto en su lugar. Ahora, Moisés había sido un fiel servidor de Dios y había cumplido una etapa en la vida del pueblo. Lo sacó, ¿verdad?, de la tierra de Egipto, y si ustedes se acuerdan de la historia, recordarán que al principio Moisés no fue visto con buenos ojos. ¿Se acuerdan? ¿Quién eres tú para que vengas y nos digas qué debemos hacer? ¿Acaso nos vas a matar como hiciste con el egipcio? Hubo un periodo de 40 años en el desierto donde Dios trabajó en la vida de Moisés. Noten que en ese tiempo estuvo pastoreando ovejas, estuvo cuidando ovejas de su suegro. Tenía que aprender algunas cosas en cuanto a inclemencias en el desierto, tal vez las hierbas útiles para la alimentación, dónde o cómo descubrir dónde hay agua, cosas que le iban a servir más adelante. Moisés no sabía en ese momento. Moisés solamente estaba viendo lo que estaba enfrente de sus narices, lo que estaba ocurriendo en cada minuto y segundo que pasaba. Luego regresa, cuando Dios lo llama a través de la zarza y le da la orden de ir y liberar a su pueblo. Moisés se preocupa, porque él tiene una experiencia anterior. Él sabe que el pueblo en la primera ocasión no lo había recibido con mucho agrado. Se cuestionaban, ¿por qué tú nos vas a dar órdenes? Pero Dios le dice, dile que yo soy el que te manda, yo soy el que te envía. Entonces ahí revela, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y esa era la forma en que iban a identificar a Jehová, el que siempre ha sido, en otras palabras. Va Moisés y regresa con el pueblo, y el pueblo tampoco lo recibió con palmas y aplausos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que Moisés enfrentaba al faraón, las cargas de trabajo eran más pesadas para el pueblo, y eso no le caía en gracia al pueblo. Tendemos a la idea, ¿verdad?, de vivir en nuestra comodidad, y cuando algo altera nuestra comodidad o nuestra costumbre, nuestra práctica diaria, nos inconforma, nos sentimos fuera de nuestro confort, de nuestra práctica.
Fue necesario que el poder de Dios se vaya manifestando una y otra vez hasta que saca al pueblo de la tierra de Egipto. Y algunos pensaríamos, eso es suficiente, ver cómo Dios se manifestaba a través de Moisés. Yo consideraría algo suficiente para confiar que Moisés era enviado de Dios. Sin embargo, a pesar de que el pueblo vio y palpó el poder de Dios a través del ministerio de Moisés, sabemos que en el tiempo del desierto constantemente se quejaban de Moisés, ¿verdad? Nos sacaste para morirnos de sed, y entonces Dios proveyó agua. Nos sacaste para morirnos de hambre, Dios proveyó el maná. Más adelante teníamos ahí carne, podíamos comer carne, en cambio ahora estamos confinados a comer solamente este maná. Dios envió carne hasta el punto de que saliera de sus narices. Es lo que dice la Biblia. ¿A qué se refiere? A que estaban asqueados ya de tanta carne. La necedad del pueblo fue tal que fue necesario vagar otros 40 años en el desierto hasta que toda esa generación quedara atrás. Lamentablemente en el camino, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, Moisés cometió alguna falta. Y entonces sabemos lo último, que a Moisés se le permitió ver de lejos aquella tierra prometida, pero no se le permitió entrar. Y entonces Moisés descansa, ¿verdad? Y entra ahora Josué en acción. Cuando entra Josué, se enfrenta también, o se va a enfrentar a las mismas situaciones. Necesita el respaldo de Dios para hacer su trabajo. Ese es el contexto en que llegamos a nuestro capítulo 1. Josué va a empezar a liderar esta congregación, una nueva congregación, porque la congregación rebelde había quedado en el desierto. Esos son sus hijos, esos son los que crecieron en el desierto, los que crecieron, ¿verdad?, esforzándose a caminar, viendo la promesa en un futuro. Esos son los que van a entrar a aquella tierra prometida. Pero hay algunas características que marcarían el éxito de la misión de tomar la tierra prometida. Ya están allá, la tierra está enfrente de ellos, la tierra es de ellos, solamente tienen que estirar la mano. Hay una promesa en Deuteronomio, ¿verdad?, 9, 23 al 25. Hay una promesa de que todo donde pisara la planta de sus pies sería de ellos. Dios le había dado ya la tierra prometida. Gracias. Dios le había dado ya la tierra prometida, solamente tenían que creer, esforzarse y tomarla. Para poder llevar a cabo esa tarea, Josué y el pueblo, no solamente Josué, tenían que seguir 3 acciones. Al menos veo 3 acciones que se repiten constantemente: obediencia, esfuerzo y valentía. 3 acciones, ¿verdad? Debemos obedecer, debemos esforzarnos y debemos enfrentar las luchas con valentía. 3 acciones que nosotros también debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo nos parecemos nosotros, la iglesia, al pueblo que está liderando Josué? Bueno, nosotros vamos camino también a un lugar prometido. Nosotros vamos camino a las mansiones celestiales. Jesús lo prometió: voy a preparar lugares, luego vengo por ustedes. Estamos en ese caminar diario. ¿Cuál es nuestro desierto? Bueno, nuestro desierto es esa vida donde enfrentamos, al igual que el pueblo, diferentes retos de alimento, de bebida, ¿verdad? En el caso nuestro, tenemos el pan, el maná que descendió del cielo, que podemos proveer a los necesitados. Hablamos del evangelismo. Y en ese trayecto, ¿verdad?, donde la iglesia enfrenta diferentes retos, si quiere salir exitoso, debe ser obediente, esforzado y valiente. 3 elementos que también son útiles para nuestra vida el día de hoy como iglesia.
Así que, entrando ahora propiamente a nuestro sermón, vamos a ver la promesa de Dios a Josué, versos 7 al 9. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vaya. Ahí vemos los tres elementos. Decíamos, en esta primera división, la promesa de Dios a Josué. Solamente que hay promesas de dos tipos: condicionales e incondicionales. Dios a veces dice: yo te voy a dar a esto, pero necesitas hacer aquello. Y hay ocasiones en que Dios simplemente promete y cumple, no pide nada. En este caso estamos ante una condicional. Por eso inicia con una exhortación, donde vemos que le piden a Josué, ¿verdad? En la exhortación: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Bueno, pues el texto que leímos dice: para cumplir la ley de Dios. Espérense, lo más lógico, lo que a mí me vendría a la mente de por qué pide esfuerzo y valentía, es para enfrentar a sus enemigos. Él no necesita una clase de teología, no necesita filosofía, él necesita aprender a usar armas. Ese sería el pensamiento lógico, ¿verdad? El pensamiento humano. Tienen enfrente, por ejemplo, van a enfrentar a Jericó. Tiene una ciudad amurallada. Luego acuérdense de los espías que mandaron, y saben que también las tierras que van a conquistar hay gigantes y hay muchas cosas que van a enfrentar, donde requiere luchar, donde requiere hacer batalla. Yo creo que el pensamiento común sería: vamos a prepararnos en armas. Necesito esforzarme en practicar el uso de la espada, el uso del hacha, de la lanza. Eso es en lo que yo me debo esforzar. Debo ser valiente, ¿verdad?, para enfrentar a mis enemigos y no salir corriendo cuando vea al gigante que viene hacia mí. Pero no es eso lo que dice Dios. Dios le pide esfuerzo y valentía para cumplir lo que estaba escrito, para cumplir la ley de Dios. Las batallas que enfrentamos en la vida, el creyente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se ganan a través de la fe en Dios, a través del esforzarse y ser valiente en obedecer la ley de Dios, los mandatos de Dios. En este momento, ¿verdad?, lo que el pueblo tenía prácticamente es lo que el pueblo tenía, lo que se había escrito del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí estaba la ley, ahí está la ley. Y tenían ellos que esforzarse en obedecer lo que ahí estaba escrito. Luego, ¿verdad?, vinieron los profetas y los otros escritos. En nuestra actualidad tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos aclara, nos enseña lo que en el Antiguo está. Así que nosotros como iglesia, que también enfrentamos gigantes, porque, por poner un ejemplo, a veces en nuestra familia hay personas tan difíciles para aceptar el Evangelio, que vienen siendo un gigante al que nos enfrentamos. Tal vez son muy sabios en su religión, ¿verdad? Tal vez son personas que saben argumentar, personas que tienen facilidad de diálogo, pero personas que no quieren sujetarse a la voz de Dios. Y entonces cuando compartimos en el Evangelio, ellos argumentan, patalean, hablan, dicen, ¿verdad? Y nosotros a veces encontramos en ellos un gigante que no sabemos cómo convencerles de lo que Dios dice.
Bueno, la clave está aquí. Esfuérzate y sé valiente en obedecer lo que Dios ha mandado. Si nosotros, en este ejemplo, ¿verdad?, de alguien difícil de evangelizar, si nosotros somos personas esforzadas en conocer la palabra de Dios, personas esforzadas en vivir la palabra de Dios, entonces podemos vencer ese gigante. Porque nuestra vida hablará más que las palabras. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. No es fácil sujetarse a la voz de Dios, porque lucha también con otros gigantes, que es nuestro orgullo. Muchas veces no queremos sujetarnos a lo que Dios dice, porque eso implicaría vencer nuestro orgullo. Un ejemplo práctico. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, a pagar con el bien a aquellos que nos hacen el mal. Alguien dice por ahí, ¿cómo yo voy a actuar con el bien si me han hecho el mal? Lo lógico es devolver igual. Yo no puedo, me es difícil ser benevolente con aquel que ha sido malo conmigo. Imagínate, ¿cómo voy a quedar? ¿Voy a lucir como un tonto? ¿Voy a aparentar debilidad? ¿Voy a demostrarle a la gente que yo no puedo defenderme? Qué difícil, ¿verdad? Porque muchas veces ese gigante que está en nosotros, ese muro que levantamos a veces en contra de un mandato divino, puede más que el mandato de Dios. Si queremos nosotros obedecer la palabra de Dios, necesitamos esforzarnos y ser valientes para poder hacer todas aquellas cosas que Dios nos ha dejado por escrito. Hace rato en la escuela dominical, ¿verdad?, se mencionaba que debemos discernir la sana doctrina, necesitamos distinguir entre la verdad y la mentira, y había un camino que en diferentes experiencias, los que compartimos, ¿verdad?, todo el mundo estábamos diciendo en pocas palabras, necesitamos esforzarnos en estudiar la palabra. No hay otra forma de poder descubrir, discernir entre la buena doctrina y la falsa doctrina. Necesitamos esforzarnos en la palabra y ser valientes para enfrentar nuestras grandes oposiciones. Por su parte, Pablo a los Efesios dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos en una lucha espiritual y necesitamos esforzarnos y ser valientes en obedecer la palabra de nuestro buen Dios. Así que ante una batalla grande que Josué y el pueblo iban a enfrentar, necesitaban ser conscientes de esforzarse y ser valientes en obedecer la voz de Dios. Para eso, resumiendo lo dicho, necesitamos ser un estudioso de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos invertir tiempo. Decía hermano Saulo, ¿verdad?, en su clase, hay cosas que hay que sacrificar y a veces necesitamos sacrificar tiempo. Tal vez algunos disfrutan de ver la tele, ¿verdad? Cuando entré al seminario, decidí, no creo que la tele sea pecado, ¿verdad?, ver televisión sea pecado, pero yo decidí sacrificar mi tiempo de televisión. Yo dije, aprovecho más el tiempo estudiando muchas cosas que necesito comprender que viendo la televisión. Y si hoy me preguntaran, ¿verdad?, hoy en día, con lo que presenta la televisión todavía peor que hace 12 años atrás, no, hace más de 15 años atrás, yo preferiría 1000 veces, ¿verdad?, leer la Biblia, leerme un libro, un buen libro, que me oriente, que me edifique, que me prepare, a perder tiempo viendo, por ejemplo, novelas. Pero ese es el sacrificio que yo decidí hacer. Cada quien decide qué va a sacrificar de su tiempo para estudiar la Biblia, pero es una realidad que si usted quiere ser un fiel seguidor de la palabra de Dios, necesita escuchar la exhortación de Dios, porque es Dios exhortando a Josué y Dios que nos exhorta a nosotros a ser personas
que invierten tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y no solamente en estudiarla, sino en guardarla también. Necesitamos guardar. Guardar nos habla de no cambiarla, de ver que lo que Dios dejó en su palabra se mantenga fiel. Los escribas se dedicaban a conservar esa palabra, a cuidar y transcribirla con todo cuidado para que nada se pierda de la palabra recibida. Por eso se dice que lo más seguro que tenemos hoy en día cuando se debate sobre la seguridad de la escritura que tenemos en nuestras manos, el Antiguo Testamento no se pelea. Es algo que la mayoría de las personas toma por sentado que es fiel en cada letra. ¿Por qué? Porque los escribas se dedicaron a cuidar y cuidaban el tamaño de la letra, el espacio entre letra y letra, el número de letras y cada detalle al pie de la letra, de tal forma que tenemos prácticamente una fotocopia de lo que se escribió al inicio. Eran los cuidados de guardar. Nosotros necesitamos guardar las enseñanzas de Dios. Tomen nota de las enseñanzas, ¿verdad? Ustedes investiguen por su parte para ver que la palabra no se desvía, y entonces usted cumplirá guardar la palabra de Dios. Pero también debemos hacer, no solamente guardar. A veces somos expertos en guardar la doctrina, somos expertos en guardar el mensaje ahí, queremos una interpretación literal, nos fijamos en los detalles de las palabras, queremos que el mensaje no se desvirtúe, pero somos malos hacedores. Entonces necesito ser un experto estudioso en la palabra de Dios, que no solamente la guarda, sino que también la practica. Después de esa exhortación, entonces vemos la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Josué y que también es una promesa que abarcaba al pueblo? Bueno, dice, haré prosperar lo que emprendas. Dice el verso 7 en su última parte. Para que seas prosperado en todas las cosas en que emprendas. ¿Por qué no somos prosperados muchas veces en lo que emprendemos? Bueno, antes de culpar a Dios, nosotros tendríamos que preguntarnos y preocuparnos también, ¿verdad? ¿Por qué no? Si estamos haciendo realmente lo que Dios nos pide. Nos pide, ¿verdad?, que nos esforcemos y seamos valientes en estudiar y hacer su voluntad. Ahora, podríamos decir, entonces todo lo que emprenda será prosperado. Bueno, si nosotros somos sinceros y nos estamos esforzando en estudiar la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios, lo que emprendamos va a estar enmarcada de la palabra de Dios. No vamos a iniciar nada que se salga de la voluntad de Dios. Todas las decisiones, ¿verdad?, todo lo que emprendamos va a tener un margen, algo que lo limita, lo delimita, y esa es la palabra de Dios. Cuando se hace una investigación, ¿verdad?, en lo secular, pero también en la palabra de Dios, aquellos que se dedican a investigar casos y temas, lo primero que hacen es hacer el marco teórico. Todo lo que se ha investigado, todo lo que se sabe respecto al tema, por expertos que han invertido tiempo, ¿verdad?, en el estudio, y en base a esto, en el caso de la teología, en base al texto, en base a la interpretación de esta palabra, y se va poniendo todo el marco teórico. Y después de tener toda la teoría, en base a la teoría, se da respuesta a la pregunta que se plantea de la investigación. Ese es un paso indispensable en cualquier investigación. Bueno, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a cumplir y enmarcar nuestra vida antes de tomar decisiones con la palabra de Dios. Y si hacemos esto, entonces todo lo que emprendamos será de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios bendecirá lo que emprendemos. Pero si nosotros creemos que por venir a la iglesia, por escuchar, no entender, ¿verdad?, o mejor dicho, oír y no entender la palabra de Dios,
Si creemos que por cumplir con ciertos ritos y prácticas hemos hecho la parte de esforzarnos y sernos valientes, ¿verdad? Y emprendemos cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, sin consultar si realmente eso es lo que Dios quiere en mi vida, entonces no espere ser prosperado. No cuestione a Dios porque Dios no bendice su andar. Y cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando solamente de economía. No estamos hablando, ¿verdad?, de riquezas nada más. Prosperar abarca más ahí que las riquezas, pero necesitamos enmarcar nuestra vida de la palabra de Dios. Entonces Él responderá, ¿verdad?, bendiciendo lo que emprendemos. Luego dice, hará prosperar también tu camino. Y recuerda que cuando hablamos de camino, en la Biblia se usa el camino para hablar de la vida. Tu vida será prosperada. Una vida que se mantiene transformándose a la voluntad de Dios, una vida que se sujeta a la voluntad de Dios, lleva a una vida bendecida. Dios no va a pasar por alto cada una de las acciones que realizamos en esta vida. Y dice que todo lo que hagamos, sea bueno y sea malo, vamos a recibir nuestra recompensa. La Biblia también enseña, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Necesitamos entonces dirigir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestras vidas van a ser bendecidas. Por eso es importante esforzarnos, ser valientes y obedecer la palabra de Dios, para que entonces recibamos a aquellas bendiciones de parte de Dios. Entonces, en esta sección podemos ver, ¿verdad?, que hay una promesa de parte de Dios, pero que es una promesa condicional. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y entonces Dios responderá cumpliendo también su parte. ¿Qué implica? Si yo no hago la parte que me corresponde, no espere que Dios haga esa parte que ha prometido. Es una promesa condicional. Luego, hay un llamado a los líderes y al pueblo en general, versos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaré el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahora, hay un llamado a los líderes y un llamado al pueblo. Siempre es necesario que los líderes tengan fuertes colaboradores fieles. El trabajo, si se dan cuenta, Josué no lo iba a hacer solo. Hay algunos oficiales, hay algunos líderes que están apoyando el ministerio. Necesitaba, ¿verdad?, que estos estén comprometidos con la visión, con el objetivo. Ahora, el objetivo que tienen no es el objetivo de Josué. Cada líder necesita plantear el objetivo de Dios. En el caso de la iglesia, nuestro objetivo es claro. La Biblia nos lo enseña, lo sabemos de memoria, lo podemos recitar, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Necesitamos evangelizar, necesitamos llevarlos a la obediencia y necesitamos enseñarles la palabra de Dios. Esa es nuestra labor como iglesia. Este es nuestro objetivo. Y yo se los planteaba desde la primera vez que me paré en ese púlpito. Nosotros tenemos un objetivo claro, definido. No es mi objetivo, sino es el objetivo que Dios nos ha puesto en su palabra. Y que vamos a ver qué tan fieles somos cumpliendo ese objetivo al grado que nosotros vamos creciendo. Decimos, si hay más gente en la iglesia, lo hacemos para la alabanza y gloria suya, la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mostramos con hechos que estamos obedeciendo la gran comisión. Pero si no hay un crecimiento, aunque el mensaje, aunque el propósito, la visión de Dios haya sido puesta sobre la mesa, si no hay un avance, es porque no estamos esforzándonos, no estamos siendo obedientes y no estamos siendo valientes para enfrentar ese gigante.
necesitamos. Por eso era muy importante la exhortación inicial. Aquí hay un grupo de líderes que están comprometidos con el mandato de Dios y con el ministerio de Josué. Siempre es necesario también que el pueblo se sujete a la voluntad de Dios y sean fieles colaboradores de los líderes principales de la iglesia. Necesitamos que el pueblo escuche la palabra de Dios. De hecho, por eso la escuela dominical de una iglesia saludable. El pueblo necesita aprender a escuchar la palabra de Dios. En la clase número 2 que se está desarrollando, el pueblo necesita comprender el mensaje de Dios, las doctrinas. El pueblo necesita obedecer a Dios. Ojo, obedecer a Dios en lo que aquel Josué estaba diciendo al pueblo que era la voluntad de Dios que sigamos, y que era conocido por el resto del pueblo porque el pueblo había recibido los mandatos de Dios. Sabían que lo que Josué estaba exponiéndoles era realmente la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, la iglesia también necesita líderes comprometidos, ¿verdad?, con el ministerio pastoral, y el pastor necesita estar comprometido con Dios en obedecer su voluntad, en llevar con esfuerzo a llevar a cabo la voluntad de Dios, y el pueblo necesita ser entendido de cuál es la voluntad de Dios y sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces la iglesia prosperará. Pero si nosotros no nos sujetamos al plan divino, si nosotros no nos sujetamos como pueblo a la voluntad de Dios, entonces será necesario vagar 40 años en el desierto hasta que otra generación se levante y decida obedecer a Dios. Y aquí hay un reto para nosotros, en particular como una iglesia local. ¿De qué generación queremos ser? ¿De la generación que no escuchó? ¿De la generación que fue rebelde? ¿De la generación que llevó un retraso en el crecimiento y tuvo que pagar 40 años antes de recibir las bendiciones prometidas? ¿O quieren ser del pueblo que reciba las bendiciones porque era esforzado, porque era valiente, porque obedecía a la voluntad de Dios? Es algo que debemos cuestionarnos y tomar decisiones. Sin los elementos anteriores no se cumplirán los objetivos. Si el pueblo no hubiese escuchado la voz de sus líderes, si el pueblo no hubiese observado, escuchado, ¿verdad?, y entendido que esa es la voluntad de Dios y decidido a hacer la voluntad de Dios, entonces los objetivos no se iban a lograr. Eso nos lleva a que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad del líder principal es estar en completa comunión con Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Sus líderes de apoyo deben estar enfocando al pueblo a obedecer a Dios, no al pastor, ¿verdad? Enfocando a obedecer a Dios, hacerles ver que la Biblia enseña y que nosotros debemos obedecer, y el pueblo debe discernir las palabras, las órdenes dadas y decir si es esto palabra de Dios, y sujetarse y llevarlo a cabo. Esa es la función de cada uno de nosotros. Si nosotros entonces llevamos y tomamos en cuenta esos elementos con valor, con valentía, ¿verdad?, obedeciendo la palabra de Dios, tenemos el éxito asegurado. Los líderes en este caso estaban comunicando las instrucciones de Josué, como hemos leído en el verso 10 y 11. Les estaban diciendo las cosas que eran necesarias, los elementos que iban a ocupar para pasar el río, ¿verdad? Entonces necesitaban estar preparados. Ellos dan una respuesta, y la respuesta de los oficiales, la respuesta del pueblo, era un compromiso con el liderazgo. Verso 16, si nosotros nos saltamos hasta el verso 16. Entonces, respondiendo a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Se acuerdan? En la introducción les decía cómo inició
su ministerio Moisés? Inició con raspones y cocotazos, ¿verdad? Porque el pueblo no estaba de acuerdo y el pueblo se cuestionaba por qué Moisés los iba a dirigir. El pueblo se quejó muchas veces de las decisiones que Moisés tomaba. Es más, hubo quejas en contra también de la familia de Moisés. Al principio el pueblo no estaba muy conforme, pero ahora la generación que se levantó en el transcurso del liderazgo de Moisés, ahora dicen, nos comprometemos con Josué a obedecer, a seguir el mandato, así como estábamos comprometidos con Moisés. El pueblo había entendido, ¿verdad?, al punto en que estaba, que realmente lo que necesitaban seguir eran las instrucciones de Dios, y que el líder que estuviese en turno era aquel líder puesto para darles aquellas instrucciones y entonces obedecer. Solamente que también hay una condición. El pueblo quería obedecer, el pueblo quería seguir las instrucciones, estaba comprometiéndose. Solamente que hay una condición muy clara, ¿verdad?, que nosotros podemos leer ahí en las Escrituras. Al final del verso 17. Solamente pido algo, dice el pueblo: que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El éxito de la misión es que Dios está avalando el trabajo. Por eso en la exhortación inicial que teníamos, ¿verdad?, como empezamos nuestro sermón el día de hoy, nosotros debemos, cada uno de nosotros, esforzarnos y ser valientes en obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Si estamos ocupados en esto, entonces es garantía que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, es garantía de que vamos a tener la victoria. Pero eso habla de una comunión que todos debemos tener con Dios. Recuerden, ¿cómo el pueblo va a saber si lo que Josué está diciendo realmente es palabra de Dios? Bueno, el pueblo tenía que estar interesado en escuchar, ¿verdad? El pueblo tenía que estar interesado en razonar lo que se les estaba enseñando. El pueblo tenía que tener el compromiso y la responsabilidad de seguir a Dios. Y entonces aquellos mandatos que Josué daba, o aquellos mandatos que Moisés dio, ya que el pueblo razonaba y pensaba, decía, esto es voluntad de Dios, lo tenemos que hacer. Así cada uno de nosotros, aterrizando esto a la iglesia local. Así cada uno de nosotros necesitamos ser obedientes y esforzados y valientes. Obedientes en aquellas instrucciones que se nos dan, ¿verdad? Instrucciones bíblicas estamos hablando. Debemos ser obedientes y sujetarnos al liderazgo de la iglesia cuando el liderazgo de la iglesia está sujeto a la voluntad de Dios, porque entonces de esa manera estaríamos sujetándonos a la voluntad de Dios. Necesitamos esforzarnos. Como iglesia tenemos un mandato divino: hacer discípulos, llevarlos a la obediencia del bautismo y enseñarles. Y ese mandato se le dio a cada uno de los miembros de la iglesia, no al pastor, no a los maestros de escuela dominical, sino a cada miembro de la iglesia. Eso quiere decir que si usted evangeliza a alguien, debe estar capacitado para poder darle un seguimiento y llevarlo a la obediencia al bautizo y también enseñarle todas las cosas que el Señor ha mandado. Eso quiere decir que usted como miembro necesita escuchar la palabra de Dios, necesita estudiarla, necesita conocer sus doctrinas, necesita ser una persona que está firmemente enraizado en la iglesia local. Entonces tendrá madurez espiritual. Entonces verá las cosas con otros ojos, verá la necesidad de esforzarse para ganar a otras personas. El líder está puesto ahí para precisamente capacitar a cada uno de los miembros. Si yo no sé evangelizar, sé que me puedo acercar al pastor, ¿verdad? Y él me va a instruir y va a decir, bueno, como siempre hemos dicho mi esposa y yo, mi esposa le dice a las hermanas cuando me dice, si quiero evangelizar a un pariente, Angelina siempre se ha ofrecido, si quieres vamos y yo le comparto, pero llévame, preséntame. Si ustedes alguna vez quieren salir a evangelizar, ¿verdad? Pero yo quiero hacerlo porque sé que Dios lo manda, pero no sé cómo, pues vamos juntos a hacerlo.
Precisamente por eso les llama a veces a evangelizar. Hay líderes en la iglesia y hay miembros en la iglesia que evangelizan, que saben evangelizar. Péguense y aprendan a evangelizar. Lo importante es que estén dispuestos a obedecer, y no solamente dispuestos, sino que se levanten de la silla de confort y empiecen a hacer el trabajo, porque ese es el mandato de Dios a cada uno de nosotros. Hermano, no sé qué hacer, alguien aceptó a Cristo, no sé qué sigue. Bueno, vamos, acompáñame, vamos a invitarlo a asistir a la iglesia, vamos a llevarle un discipulado, pero eso implica que primero usted tiene que tener un discipulado. Primero usted tuvo que haberse sujetado al discipulado, ¿verdad? Porque ¿cómo va a guiar a otros si usted no se sujeta? Bueno, el que no haya tomado un discipulado y quiera ser discipulado se puede acercar a mí, ¿verdad? Aquí hay personas que han sido discipulados y se les va a instruir para ser discipuladoras también. Y sé que hay personas que saben y pueden discipular a otros. Pero si usted no ha sido discipulado, busque tener esa preparación, busque tener esa capacitación, y con gusto los vamos a ayudar. Necesita ser esforzado, hermano. Necesitamos esforzarnos todos. Necesitamos ser valientes. Es que tengo miedo de evangelizar, es que no sé cómo guiar a otros, es que yo no soy muy bueno enseñando. Sea valiente. Dios le va a dar la capacidad, tiene el Espíritu Santo, el cual es un espíritu de poder y dominio propio, es un espíritu que le recuerda las cosas que Dios le ha enseñado, es un espíritu que le ayuda al entendimiento de la palabra. Tiene esa herramienta, tiene personas en la iglesia. Yo desde que llegué he dicho, Sion es un tesoro, porque hay mucha gente que sabe hacer cosas diferentes. Y usted puede ser capacitado para hacer las cosas, pero necesita esforzarse y ser valiente. Imagínense, si cada uno de nosotros cumpliésemos estas características: obedientes, esforzados y valientes, creceríamos desmedidamente. Porque acuérdense que somos obedientes a Dios, valientes en hacer las cosas de Dios, esforzados en llevar la palabra de Dios. Necesitamos reconocer y obedecer también el liderazgo establecido. Cada organización tiene estructuras, ¿verdad? Cada organización tiene un cuerpo de liderazgo. Y si hemos puesto líderes, porque la autoridad máxima es la iglesia, y si la iglesia ha puesto líderes, entonces la iglesia tiene que aprender a confiar en sus líderes. La iglesia tiene que aprender a respetar a sus líderes. La iglesia debe estar dispuesta a seguir a sus líderes. Pero imagínense, si la iglesia pone un líder y la iglesia jala para un lado y el líder para otro, entonces no va a haber un retroceso. Hay una imagen por ahí de un burrito, de dos burritos que están jalando la soga. Un burrito jala de un lado a la soga y el otro burrito hacia el otro, y nunca logran el objetivo porque cada uno jala para su propio lado. Hermanos, necesitamos entonces ser obedientes, sujetarnos también al liderazgo. Claro, hemos hablado de eso en escuela dominical. ¿Cuál es el liderazgo al cual debemos sujetarnos? Aquel liderazgo que busca hacer la voluntad de Dios. Entonces pregúntese, ¿lo que se hace es conforme a la voluntad de Dios? ¿Realmente esto es relevante? ¿Realmente esto tiene que ver con Dios? Decía un maestro en un seminario que estudié: nos peleamos por cosas sin interés, pero nunca discutimos sobre doctrina. Nos agarramos de las greñas por el color del templo, por los alimentos que se sirven, por las formas de hacer las cosas, pero no nos preocupamos por lo que es relevante, que es la doctrina. Pasan los goles en las iglesias, ¿verdad? Como hace rato mencionaban en el escuela dominical, algunos se vuelven reformados o asumen otro tipo de enseñanzas erróneos y ni siquiera se dieron cuenta, porque nunca se ocuparon de la doctrina, se ocuparon de pelearse de cosas sin sentido. Necesitamos entonces confiar en el liderazgo, sujetarnos también al rumbo que se nos ha trazado, siempre y cuando este sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo sé si debo seguir al líder o no? Esfuércese, sea valiente en estudiar la palabra de Dios y en hacer la palabra de Dios. Y yo le aseguro que si usted se vuelve un estudioso de la palabra de Dios, si usted es alguien que todos los días busca a Dios en oración y en su palabra, va a tener claridad para discernir lo que está bien y lo que está mal, conforme a la voluntad de Dios. Es así que debemos
nosotros tomar esos 3 elementos que en el principio le he dicho y le he estado repitiendo: obediencia, esfuerzo y valentía. Queremos ser una iglesia que toma lo que Dios ya le ha dado, que va y enfrenta a sus gigantes, que va y con éxito logra la misión. Bueno, seamos obedientes, seamos esforzados, seamos valientes, cada uno de nosotros, no solamente los líderes, sino cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Y si hacemos esto, Dios hará prosperar nuestro camino. Es un compromiso personal, hermanos. Cada uno de ustedes debe analizarse, ¿verdad? Yo tengo una carga, un compromiso delante de Dios, y yo tengo que esforzarme en lo que tengo que hacer, y usted tiene que esforzarse en lo que tiene que hacer. Y si ambos lo hacemos, vamos a llegar con éxito al objetivo trazado. Vamos a orar.